Hace más de 3 años, que no es menor el tiempo que ha pasado, casi 4 tal vez, la organización de la sociedad civil El 20 demandó por inconstitucionalidad una parte del artículo 56 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 que se aprobó en 2011 y pues que, como suele pasar con los planes nacionales de desarrollo, se vuelven un árbol de Navidad al que le cuelgan un montón de cosas y entre otras le habían colgado esto. Conozco el trabajo del 20 y sé que promovieron esta acción de buena fe y con un propósito de interés público, más allá de que uno pueda tener diferencias o críticas. Es debatible, abre la oportunidad para dar esa discusión. Yo acá les voy a manifestar porque en algunos casos no estoy de acuerdo, en otros sí, pero eso de ninguna forma justifica el nivel de agresividad de esta discusión. Decía el artículo 56 de la ley 1450 de 2011. Los prestadores del servicio de Internet no podrán bloquear, interferir, discriminar ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a través de Internet. En este sentido, deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de conectividad que no distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios basados en la fuente de origen o propiedad de estos. Y esta fue la parte que demandó la organización El 20. Los prestadores del servicio de Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado o de sus usuarios de acuerdo con sus perfiles de uso y consumo, lo cual no se entenderá como discriminación. Es decir, gracias a este artículo de esa ley de 2011, los operadores de telefonía móvil podían ofrecer planes de datos y de telefonía que incluyeran el uso de aplicaciones como WhatsApp, Facebook o X sin consumo de datos. Es lo que se conoce como zero rating. El viernes pasado, la Corte Constitucional les dio la razón, después de más de 3 años, repito, hicieron una audiencia pública hace 2, volvieron a mover el tema el año pasado cuando pensamos que iban a decidir, pero finalmente este viernes les dio la razón, decía, y declaró ese artículo inconstitucional. Y acogiendo los argumentos del 20, la Corte dijo lo siguiente. La protección a la libertad de expresión y el pluralismo informativo se traslada al entorno digital. No puede haber desigualdades en la posibilidad que tienen las personas de producir, consumir y circular información en Internet. El Estado debe garantizar el principio de neutralidad de la red. Esto implica la invalidez de las interferencias o distinciones positivas o negativas de acceso a contenidos, aplicaciones o servicios basadas en la fuente de origen o propiedad de estos con fines eminentemente comerciales. Declaró la parte que les mostré inexequible y determinó que los efectos de la sentencia se difieren por 1 año a partir de la publicación de la sentencia, que no sabemos cuándo va a ser, porque la Corte Constitucional saca las sentencias cuando le parece. No atiende ningún sentido en eso, no cumple términos, ellos pueden hacerlo porque así es. Este fallo de la Corte Constitucional tuvo una votación de 4-3, que es interesante. Los ponentes eran Jorge Enrique Ibáñez y Natalia Ángel, y salvaron el voto Paola Meneses, Juan Carlos Cortés, el tocayo Juan Carlos Cortés, y Miguel Efraín Polo. Y por cuenta de esto se han dicho 2 cosas que para mí son discutibles y hasta cierto punto falsas. Por un lado, desde el lado de los promotores de la demanda, que esta decisión va a garantizar un acceso abierto al Internet por parte de los ciudadanos y que van a tener mejores opciones. No creo, ya vamos a hablar de eso, o no necesariamente. Y por el lado de los detractores de esta decisión y de la gente que simplemente se quiere subir a repartir ataques y a descalificar todo lo que pasa, que esto va a acabar con el WhatsApp gratis. Ahora, hay muchísimo alrededor de esto que sin duda hace parte de una confusión, de una preocupación y pues de una duda general que tiene la gente. Y eso me parece apenas lógico, porque pues uno no puede simplemente leer una noticia donde le dicen que de pronto van a empezar a cobrar por aplicaciones por las que uno antes no pagaba y que eso no les parezca complicado. Yo creo que no va a suceder una cosa y tal vez ni la otra. Es posible que al final no pase mucho, pero eso no lo podemos saber. Pero para entender una y otra cosa vale la pena que hagamos un pequeño repaso. Esto ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, que es parte del problema de que lo vengamos a discutir ahora, porque entre otras hay que preguntarse si sigue siendo relevante. La neutralidad de la red era el tema de discusión de la década pasada, fue el tema en el que yo
empecé a conectarme con discusiones sobre derechos digitales y que me parecía muy interesante, pero pienso que ahora los retos están en otra parte. Sin embargo, pues lo tenemos acá y puede sin duda tener algún tipo de impacto sobre lo que estamos viendo. Entonces, lo primero que me parece importante decirles es que la neutralidad de la red es un principio regulatorio de política pública y de precedente judicial, como vemos en este caso, que se desprende del diseño original de Internet. Es decir, es un intento por consagrar legalmente, regulatoriamente, la arquitectura original de Internet para mantener ese potencial abierto y descentralizado que tenía como tecnología. Entre otras, Tim Wu en el Master Switch habla de cómo la radio pasó por un proceso similar. Entonces, es interesante porque es una forma de decir, esto que configuramos como tecnología nos parece muy importante, llevémoslo a una consagración legal para poder garantizar que Internet siga siendo lo que es. Y para poder hacerlo, es importante que ustedes tengan en cuenta 3 principios fundamentales de diseño de Internet, que son modularidad, estratificación y extremo a extremo. Uno podría decir que esto hoy en día no funciona de la misma manera, pero en términos generales sigue aplicando. Y esto además es muy interesante sobre la expectativa que existe de que haya interoperabilidad. Los geeks de computadores, los científicos que se quedaron hasta tarde inventando Internet, que no fue la empresa privada, sino fue las universidades con fondos estatales, con algún apoyo de ciertas empresas, pero sobre todo universidades e investigadores financiados con recursos públicos, tenían como propósito la interoperabilidad, es decir, era crear una tecnología no que cerrara puertas, sino que las abriera. Cómo conectamos teléfonos, cómo conectamos faxes, cómo conectamos máquinas que ya existían en ese momento. Entonces, la modularidad consiste en que los componentes de un sistema deben ser independientes, no deben estar demasiado acoplados. La interdependencia debe ser mínima con el propósito de que cada módulo se pueda desarrollar por su propia cuenta y después simplemente vengan a conectarse. La estratificación implica que cada capa tiene funciones separadas y están encadenadas entre sí para que se puedan servir unas a otras. Ya les voy a hablar un poco más de esto. Y el extremo a extremo, que es quizá el más importante, fue el diseño de una red tonta con inteligencia en los extremos, es decir, que la red simplemente se dedicara a transportar los datos de un lado a otro y que en los extremos adquiriera sentido a través de los dispositivos, a través de los computadores, de los periféricos que se le conectaran. Y para eso pues hubo un cambio fundamental de la conmutación de circuitos a la conmutación de datos o packet switching. Ahora, ¿cómo se traduce esto a Internet? Vamos a llegar rápido a neutralidad de la red y a cero rating. Pues que esta es una simplificación de cómo estaban pensadas las capas de Internet y por qué era importante que fuera modular, que fuera de extremo a extremo y que no estuviera tan acoplado. Pues porque había una capa de infraestructura que cuando se inventó Internet ya existía, pues que eran los tubos, los cables coaxiales, ya eso estaba. Y necesitaban era aprovechar esa infraestructura para poder usarla de una manera distinta. Se desarrolla la capa de Internet principalmente a través del protocolo TCP/IP, que es el que permitió empaquetar los datos para transmitirlos, no la llamada donde la voz viajaba, sino volver todo datos como pedacitos de un ponqué. Y la capa de aplicaciones. Hoy en día esto sigue de alguna forma sosteniéndose. O sea, ustedes ven la capa de infraestructura, que son los cables o el Wi-Fi que tiene en la casa, el Internet, que finalmente son el código y los bits que están llegando de un lado a otro, y las aplicaciones, que es lo que nosotros estamos usando, y encima de las aplicaciones están los contenidos. Esas eran, digamos, las capas de Internet que hacían parte de esa configuración original de Internet que se traducían en el principio de neutralidad y que se quería proteger con el objetivo de que Internet siguiera siendo abierto. Es decir, que Internet no se pareciera, y era un poco el punto de partida del activismo en el que yo estaba muy involucrado hace casi 15 años, y era que Internet no se convirtiera, la visión distópica que teníamos en nuestra cabeza, en televisión por cable. Ese era el temor que nosotros teníamos, que ustedes fueran a poner Internet y entonces ya era TV Cable en esa época o DirecTV y solamente los canales, entonces las páginas web que la capa de infraestructura quería era la que nos iba a llegar a nosotros. Entonces, recogiendo todo lo que les estaba diciendo,
La neutralidad de la red, basándose en la noción del common carrier, que para quienes trabajan en servicios públicos lo entenderán, es esta idea de que, por ejemplo, la empresa de acueducto tiene que transportar el agua, la empresa de energía tiene que transportar la energía, las empresas de telefonía tradicionalmente pues tenían simplemente que transportar la llamada. Se establecen tres elementos fundamentales de la protección de esto, que es una igualdad en el tratamiento de los datos, una no discriminación y un libre acceso para la elección del usuario. Esos son como los tres puntos fundamentales. ¿Por qué se está protegiendo? Pues porque de nuevo queremos tener una configuración de una tecnología que permita a la ciudadanía el acceso a los contenidos, la difusión, la descentralización para que otras personas puedan participar y que los operadores, las personas que están en esta capa de la infraestructura que están llevando el Internet, pues no puedan meterse a tratar de manera discriminatoria el manejo de los datos con prácticas poco transparentes o restringir la libertad de acceso y elección de los usuarios. El Internet que se inventó, por supuesto, no es el Internet que se utiliza hoy. O sea, cuando se hicieron las primeras conexiones, que eran además de módem, que algunos de ustedes seguramente utilizaron, había una gestión del tráfico que estaba basada en comunicaciones mediatizadas. Yo mandaba un correo me llegaba, no había videojuegos, no había banca en línea, no había transacciones, no había streaming, no había nada de lo que hay hoy en día. Entonces, la gestión del tráfico en la red, pues aumentó exponencialmente, también las redundancias y la manera de interconectarse, pero hizo que, entre otras cosas, se generaran pues la gestión de quienes la operan, las redes de distribución de contenido, CDNs, Content Delivery Networks, pues los problemas de seguridad, los problemas de latencia. Hay una variedad de servicios infinita y de aplicaciones, hay distintos tipos de demanda de uso y eso pues hacía que no pudiera simplemente quien distribuye el tráfico de Internet decir yo simplemente distribuyo el tráfico y no puedo hacer nada, pues porque una cosa es los que están viendo Netflix, que además ponen servidores más cerca del usuario final, en la última milla o algo por el estilo, a una persona que está mandando un correo electrónico, es distinto el que está haciendo una transacción bancaria, y eso ha cambiado muchísimo la manera en que es necesario gestionar la red. Hoy en día, si uno lo fuera a mirar en la práctica, pues diría, no, no existe una neutralidad de la red desde esa perspectiva. Y sobre todo, y acá vamos a aterrizar en Zero Rating, hay una necesidad o una reivindicación de los operadores de telefonía móvil tipo Claro, tipo Movistar, de pues administrar y explotar sus redes móviles. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nosotros no somos el operador móvil que tiene tubos y que tiene cables, sino nosotros tenemos una concesión de espectro por el que estamos pagando. El espectro es un recurso finito, discutible, pero digamos que sí, es un bien que el Estado le entrega a los operadores y si ellos están pagando por eso, tenemos derecho a gestionar nuestra red, a explotarla comercialmente y a buscar el mejor uso que le podamos dar. Ese es un poco el punto fundamental para decir, ok, ¿cómo llevamos el principio de neutralidad de la red a los operadores móviles para hablar de Zero Rating? Desde la perspectiva del activismo que está proponiendo a través de su demanda el 20, que muchas organizaciones han impulsado y yo de alguna manera he pensado que tiene sentido teórico, la neutralidad de la red, la protección de la neutralidad de la red es sinónimo a prohibir el Zero Rating. Entonces ya sabemos o ya traemos de dónde está la explicación de la neutralidad de la red. Entonces, ¿qué es Zero Rating? Pues Zero Rating, como decíamos al comienzo, es que los operadores puedan ofrecer ciertas aplicaciones del paquete de datos de un usuario y que no le cobre por cuenta de ese uso es el consumo de los datos del operador. Entonces, en la causa del activismo es neutralidad de la red es igual a Zero Rating. Entonces, si queremos proteger la libertad de expresión y el acceso a la información, los operadores no pueden establecer beneficios a ciertas aplicaciones. La gente tiene derecho al acceso rico y sin restricciones a Internet. Ahora, ¿cuáles son los dos puntos en los que yo estoy en desacuerdo? Que en su momento los he expresado en otros espacios. Por un lado, pienso que es equivocado decir que la gente no usa el Internet por completo por cuenta de estos planes. No tenemos ese tipo de información, no tenemos evidencia que sugiera eso. No pienso que simplemente por el hecho de que una persona tiene unos datos donde solo tiene esas aplicaciones, ya no está usando ningún otro tipo de Internet. Por lo menos
creo que es generalizado de siglo y habría que mirarlo con un énfasis en otras regiones. ¿Cuál es la experiencia de Internet que tienen las personas? Uno podría decir, sí, y les voy a hablar algo de eso, en algunas zonas del país es así, pero no creo que la razón simplemente sea porque existen estos planes. Ese es el punto fundamental. Y el otro, que me parece tal vez el más importante, es que en este momento, año 2025, el problema de Internet no está aquí hace 10 años, que era en las personas o en los agentes que hacen parte de la infraestructura y que reparten la conexión, sino que está más en la capa de aplicaciones. Es decir, nosotros ahora mismo no estamos enfrentando un problema en términos de que Internet se vaya a volver como la televisión por cable, porque los operadores no van a dejar que alguien acceda a un servicio, porque me parece que cualquier persona que finalmente abre un blog, crea una cuenta, pone una página web, va a tener la misma posibilidad de que otras personas accedan a eso, sino que nuestro problema está más en la capa de aplicaciones, en la concentración de las tiendas, de los distribuidores de contenido, de las redes sociales y pues de los motores de búsqueda. O sea, nuestro problema está, como ustedes bien saben y yo no les tengo que explicar, en la concentración de ese mercado, en los monopolios que existe ahí, en los problemas de moderación de contenido, en los usos de redes sociales, en la economía de la atención y en la publicidad. Para mí el problema está ahí. Pienso también que es equivocado. Escuché a Catalina Botero en Los Danieles el domingo. La considero una mentora, una persona con la que he trabajado y a quien respeto mucho. Pero la oía a ella, decía, planteando que por cuenta de que las personas solamente están accediendo a WhatsApp, no pueden ir al Internet abierto a verificar la información. Es decir, que el cero rating tiene una relación directa con el hecho de que la gente esté siendo manipulada o que consuma desinformación. Mi respuesta inmediata a eso sería, no tenemos evidencia clara de que ese sea el caso. En este momento el consumo de Internet y el consumo de desinformación en particular se está dando por múltiples espacios, espacios abiertos, espacios cerrados, espacios offline, espacios online, de manera que uno simplemente pensar que porque la gente no tiene la posibilidad de ir a mirar otras cosas, está siendo desinformada. Es una conjetura, puede que sea cierto, pero para mí hace parte de muchas otras variables, porque pues tú asimismo, como puedes estar consumiendo desinformación en WhatsApp, puedes estar afiliado o suscrita a canales de WhatsApp de verificación de la silla vacía, de chequeado, de Colombia Check, a comunidades como Movilizatorio, a gente que sabe de otros temas. O sea, no me parece tan claro. Para mí, sobre todo, la demanda que pone el 20 y la decisión de la Corte Constitucional es un problema de mercado, es un problema de competencia, no de neutralidad de la red. Yo creo que la Corte Constitucional suele confundirse en el uso que hace de neutralidad de la red. Vamos a ver qué dice en esta sentencia, pero yo he leído sentencias donde comete errores como por ejemplo decir que cuando un servicio tipo Facebook o Instagram está moderando contenido, está violando la neutralidad de la red. O cuando Google está tomando una decisión sobre notas que indexó o páginas web que está hospedando, está violando la neutralidad de la red. Yo creo que eso es un error. Sí hay un problema, pero no es ese. Entonces, para mí, el punto de la sentencia y sobre lo cual estamos ahora especulando, y vuelvo a la pregunta que estaba haciendo Andy, es cuáles son los efectos deseados y los no deseados de la sentencia. Por un lado, podría tener un efecto positivo, no sabemos, y es que por cuenta de la prohibición de que ofrezcan planes segmentados que no consumen datos, esto cambie y haga que la gente ahora acceda a un Internet más abierto y sin restricciones de aplicaciones. Es posible. ¿Cómo puede que pase lo contrario y haya ahora un mayor costo para quienes acceden, que es lo que algunas personas han dicho? Pero en este punto me parece altamente especulativo. Claro, tiene hace varios años una declaración de dominancia en el sector, es decir, la Comisión de Regulación de Comunicaciones lo considera un actor dominante en el mercado, lo cual lo hace sujeto de medidas especiales. Y para ilustrar la dominancia que tiene Claro en el mercado, pues les muestro esto. Estos datos son de segundo trimestre de 2024, cosas que me ayuda a juntar Valentina. Y en este caso tenemos que, pues claro, tiene cerca de 27 millones de accesos a Internet móvil por proveedores, mientras que Movistar tiene
una tercera parte, menos de una tercera parte. Tigo le sigue y WOM está por ahí. Estaban ahora discutiendo la fusión de WOM, ahora no estoy seguro si con Tigo o Movistar. Entonces, durante mucho tiempo se pidió esa declaratoria de dominancia y está hoy considerada de manera legal y regulatoria. No ha servido para que no nos llamen a ofrecernos basura ni para que mejore el servicio, porque no lo mejoran, pero es un hecho que, claro, tiene una posición dominante. Entonces, los empaquetamientos de aplicaciones que han hecho los operadores, pues se pueden considerar parte de la libre competencia. Ustedes no van a ver, yo no he visto, no conocí, he tratado de averiguar que haya una pelea abierta de otros operadores por esto, pero a puerta cerrada dicen que no les gusta que eso sea así, pero tampoco veo que los usuarios estén insatisfechos, pues porque hoy en día hay una oferta cada vez mayor de datos, de aplicaciones pues de accesos a distintos tipos de servicios. Pero el punto fundamental, hablando con algunas personas del sector, es que por supuesto, si Claro como actor dominante del mercado ofrece ciertas aplicaciones gratis, pues los otros actores, los otros competidores que no tienen ese músculo para subsidiar datos a sus usuarios, les toca competir con algo. Entonces es posible, no sé, que por cuenta de esto otros competidores digan, ahora Claro no va a poder hacer esto y vamos a entrar a competir todos de manera abierta. O es posible, como ha pasado en otros países donde el zero rating se ha prohibido, como en Chile, que busquen otro tipo de esquemas para seguir ofreciendo lo mismo. El punto fundamental, y esto me parece importante aclararlo, es que los operadores de telefonía móvil, es decir, la gente que está en la capa de la infraestructura y que transmiten los datos, la manera como pueden enganchar usuarios es con ofertas de contenido, porque es que la oferta de conexión hoy en día no engancha a nadie. Pues vas a tener paquetes de datos, vas a tener una latencia, una velocidad más o menos estable, no en todas partes del país. Entonces, ¿cómo enganchan los operadores a los ciudadanos, pues a los usuarios? Pues con ofertas de contenido. Entonces, compra el paquete y te damos esto, esto y esto. Y ahí yo no conozco, y pienso que ese es un error de la defensa que he visto alrededor de la demanda. Yo no conozco que haya acuerdos entre Zuckerberg o entre Meta para pagarle a Claro para que distribuya sus aplicaciones gratis. Yo creo que a Meta eso no le importa. Yo pienso que los operadores por su propia iniciativa ofrecen esas aplicaciones. Cuando yo trabajaba en Twitter, que había ofertas de cero rating de Twitter en algunos servicios, hoy X, pues Twitter no pagaba un peso por eso, pero pues si los operadores querían ofrecer la aplicación gratis, Twitter no se iba a oponer. La mayor parte de la gente en Colombia utiliza Internet en teléfonos móviles a través de líneas prepago, que eso no es menor. O sea, acá estamos hablando de abonados por la telefonía móvil por millones, y estamos hablando de cerca de 70 millones de cuentas abonadas, por supuesto mucho más que el número de colombianos, mientras que las líneas postpago están en 22 millones. Si uno lo fuera a redondear más o menos a 100%, ahí lo estamos viendo. Entonces, sí hay una pregunta de qué tipo de Internet está usando la gente si solamente lo está utilizando a través de líneas prepago. Si ustedes se ponen a mirar los accesos fijos a Internet en Colombia, estamos hablando de cerca de 9 millones para el tercer trimestre del año pasado. Obviamente, pues hay menos accesos fijos, pues porque las personas viven en núcleos familiares, pero la diferencia es fundamental entre el número de accesos fijos por cada 100.000 habitantes. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, Bogotá cuenta con 29 accesos, Chocó y Chá tienen 2.26, y esto básicamente representa que menos de una quinta o una décima parte de los accesos en Bogotá hay una infraestructura y una conectividad muy débil de Internet fijo en muchas partes del país. Y si a ustedes esto lo combinan con una última gráfica que les quiero mostrar, que es el índice de calidad de la experiencia, que lo armó la CRC, muestra que Bogotá tiene un índice de calidad de la experiencia de 81.17. Evidentemente yo no estoy hoy ahí porque nos jodieron la transmisión, pero municipios periféricos como Puerto Carreño están en 5.05. O sea, hay un acceso muy malo en regiones apartadas y la experiencia es notablemente inferior. ¿Qué quiero decirles con todo esto que me parece lo importante? El único Internet cotidiano que mucha gente experimenta sí es el que tiene en el teléfono celular.
Eso es una realidad. Otra cosa es que puedan llegar al trabajo y se conecten a un Wi-Fi, o que puedan compartirles datos, o que en algunos casos en accesos públicos puedan ver más cosas, que de nuevo es por la razón que no podemos decir que por las apps de cero rating están teniendo un problema específico. Hay muchos más factores de cómo se está usando, los niveles de alfabetización digital, los intereses en ir más allá de redes sociales. Pero una conclusión clara es que el único Internet cotidiano que mucha gente experimenta en Colombia es el de su celular. La Corte Constitucional el viernes sacó un flash informativo, que es una nueva cosa que tienen. No sacó un comunicado, esto es como una especie de precomunicado, y no tiene la sentencia. En un caso que lleva casi 4 años tramitándose ante la Corte Constitucional. Recientemente, por ejemplo, declaró inconstitucionales unos decretos de la Conmoción Interior por un tema de forma. Y yo sí me pregunto, ¿cuál es el rol que tiene la Corte Constitucional en este estado de desinformación que hemos vivido el fin de semana? Porque, pues, si ellos van a tomar una decisión de esta trascendencia, uno sí esperaría que pusieran la sentencia por delante. Y la Corte Constitucional tiene un grado de responsabilidad y una pregunta para hacerse en la forma como sus flashes informativos lo único que terminan haciendo es generando más especulación. Un factor fundamental de la desinformación es la falta de información. Y acá la Corte está poniendo su aporte. Y el último tema que quiero agregar es que ojalá esto que les he contado, esta lora larga que les he echado, sirva simplemente para que veamos con un poquito más de distancia ciertas críticas, pero sobre todo que aprendamos a detectar el oportunismo y el nivel de pusilanimidad de ciertos actores políticos. Y para mí, el que se gana con méritos el nivel de especulación y desinformación es el exalcalde de Medellín, hoy candidato presidencial, Daniel Quintero. O sea, quiero que por favor vean esto, de lo que él dice sobre esta demanda. Se viene el fin de Facebook, de X y de WhatsApp gratis. Si usted está viendo este video gracias a su plan celular, es bueno que sepa que una abogada cercana a Claudia López, a Sergio Fajardo, pusieron una demanda para que usted ya no pueda hacer más esto. Lo peor es que ganaron, así como lo oye. La abogada dijo que esto afectaba la libre elección. Por Dios, ¿cómo puede ser libre elección que millones de colombianos queden desconectados? Eso no es libre elección, eso es mezquindad. Lo que de verdad hay detrás, escúchenlo bien, es el interés de políticos y de Caracol y RCN para que la gente no tenga acceso a redes sociales y tenga que ir allá a escucharlos a ellos diciendo mentiras de Petro todos los días y así escoger ellos el próximo presidente de Colombia. Hay que conectar y no desconectar. En mi gobierno vamos a entregar 5 millones de computadores, como lo hicimos en Medellín, con conexión a internet, con inteligencia artificial, con educación virtual. Ese es el camino. Vamos a resetear la política en Colombia, si a los poderosos no les guste. Este personaje se precia de ser un experto en tecnología, cacarea lo que logró como alcalde de Medellín repartiendo computadores y tabletas, hizo parte del Ministerio de las TIC y quiere venirnos a enseñar sobre esto y dice con la cara y con la boca llena lo que ustedes acaban de ver. Esto no es serio, gente. Esto no es serio que un personaje de estos venga a decir que este es un plan de Caracol y RCN para que no lo puedan elegir al presidente. Yo repito, para cerrar, pienso que la demanda se presentó de buena fe, con una idea de interés público en mente. Tal vez debió pensar un poco mejor en la realidad de cómo se utiliza, tal vez pudo haber reformulado la manera como entiende la neutralidad, pero está por verse qué efecto va a tener. Yo creo que tenemos que tomarnos con más calma y no subirnos en el primer bus de furia que pasa y que por ahora pues más bien desconectémonos un poquito nosotros de tantas redes sociales.